Vamos a hablar esta tarde de un tema de mucha actualidad, pero que es tan viejo como la Biblia, ¿verdad? Que es sobre los padres espirituales. ¿Estamos listos? ¿Lo tienen su material? Sí, ¿verdad? Este es un tema muy controversial hoy día, sobre la paternidad espiritual. Vamos a verlo desde hacer una revisión desde el Antiguo Pacto. Pues vamos a ver lo que es padres y patriarcas, porque la palabra padre viene de la palabra patriarca y viceversa. Entonces, patriarca viene del griego patria, que quiere decir raza o país, y arkein, que quiere decir un comandante. O sea que es padre y jefe de una familia o de un clan. Y bajo el régimen patriarcal, el hijo primogénito era el heredero de esa autoridad. Y nosotros vemos en la Biblia, desde tiempos de Adán, nosotros vemos cómo se hablaba de patriarcas y cómo el patriarca era la autoridad y la siguiente generación, el patriarca era el primogénito. Lo vemos con Abraham, con Isaac, con Jacob, etcétera, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de ese concepto. El régimen patriarcal fue anterior al establecimiento de la teocracia. La teocracia fue dada a través de las tablas de la ley en el monte Sinaí que Dios le da a Moisés. Entonces primero se regían por patriarcas y luego viene a través de las tablas de la ley, a través de la teocracia. Pero antes de que viniera la teocracia, la manera de regirse era en el orden o régimen patriarcal. Ahora, bajo el régimen patriarcal, cada jefe de familia ejercía la función de sacerdote y Dios se revelaba a él. Aquí me quiero parar un momentito para meditar en algo. En el régimen patriarcal, que imagínense, es previo a las tablas de la ley, el jefe de familia ejercía la función de sacerdote. Recuerde que después de las tablas de la ley, después del tiempo de Moisés, cuando se establece a Aarón como sacerdote, y luego viene el sacerdocio levítico, eran los levitas los que ejercían la función sacerdotal. Pero previo a eso era el padre de familia el que ejercía la función sacerdotal. Él era el patriarca. Ahora que estamos en el nuevo pacto, después de que Jesucristo muere y resucita, Él es hecho el sumo sacerdote cuando se rasga el velo, cuando Él rompe, ¿verdad? El velo de carne, de su propia carne. Y luego Él resucita, se rasgan los mismos cielos para Él entrar al trono de Dios otra vez. Y por eso Él es hecho el sumo sacerdote. Pero todo aquel que en Él cree, todos los que se vuelven hijos de Dios, son hechos sacerdotes. Pero de un linaje superior, del orden de Melquisedec, que es superior al orden levítico. Ya estudiamos al principio de este curso, de este año, lo que era el sacerdocio levítico. Lo que quiero decirle, que cuando el Señor Jesucristo se convierte en el sumo sacerdote, entonces ya no es como en el principio, que era el patriarca, el sacerdote, ya no es como después en el principio, que era el levita, el sacerdote. Ahora el Señor Jesucristo, la cabeza del cuerpo de la iglesia, Él es el sumo sacerdote, y cada uno de nosotros nos hemos convertido por la sangre de su pacto en sacerdotes. Entonces, muchas veces estamos escuchando enseñanzas donde se mezcla los conceptos del principio, los conceptos del sacerdocio patriarcal, que es previo a la ley de Moisés, y lo tratan de injertar en el tiempo moderno. Y entonces oímos enseñanzas para varones, jefes de familia, esposos, y dicen, es que tenemos que hablarle a los sacerdotes del hogar, es que tenemos que enseñarles cómo tienen que funcionar como sacerdotes del hogar. Bueno, ese era un concepto patriarcal pre-teocrático, previo a Moisés. Pero cuando el Señor Jesucristo viene a ser el sumo sacerdote, la cabeza que es Cristo, Él es la cabeza, Él es el sacerdote, y todos nosotros somos sacerdotes. ¿Por qué? Porque el concepto de sacerdote tiene que ver con entrar a la presencia de Dios.
El concepto de sacerdote tiene que ver con ministrar y presentar a los demás. En el caso del patriarca, presentaba a la familia de él delante de Dios. En el caso de los levitas, presentaban al pueblo delante de Dios. En el caso de Jesucristo, Él presentó a toda la humanidad delante de Dios para injertarla de nuevo al Padre. Si nosotros entonces decimos, por ejemplo, es que el hermano Servando, él como jefe de su casa, él es el sacerdote del hogar. Estamos retrocediendo al tiempo de los patriarcas. Él ya no es un patriarca, sino que Jesucristo es el sumo sacerdote y todos los demás son sacerdotes. No le estoy quitando su posición de jefe de familia, como esposo y como padre, de ninguna manera. Pero una cosa es ser un padre y otra cosa es ser un patriarca, en el sentido de que es el sacerdote en quien está concentrada toda la capacidad de presentar a Dios su familia. Hoy día todos, cada uno puede presentarse a Dios a través de la sangre de Jesucristo, desde el niño más pequeño, cuando tiene uso de razón y reconoce que Jesucristo es el Salvador de su alma, y reconoce y es salvo, él puede ir directamente al trono de la gracia. No necesita un intermediario, no necesita un representante. Nada tiene que ver la función de cada uno de los creyentes como sacerdotes con la autoridad del Padre. El hecho de que un niño pueda orar directamente por sus peticiones delante de Dios, o que pueda orar para pedir una bicicleta, o que pueda declarar bendición, no le quita el hecho de que está sometido a autoridad a su padre. Hay una ley, hay una línea de autoridad en la casa, y la Biblia en el Nuevo Pacto habla: hijos, someteos a vuestros padres, y todo lo que ustedes ya conocen. Estamos claros, ¿verdad? Que no mezclemos conceptos pre-teocracia con conceptos de la gracia, con revelación de la gracia. Probablemente las personas que así lo dicen no les ha sido revelado que todos somos sacerdotes. No estoy juzgando eso, yo estoy estableciendo un fundamento en base a la palabra, para que usted conozca cuál fue el régimen patriarcal. Pero no estamos ahora bajo un régimen patriarcal, en el sentido de que el padre es el patriarca y aquí tengo a todos rodeados, nadie puede hablar con Dios si no lo hace a través de mí, aquí estoy yo. Si están enfermos, espérese a que llegue el patriarca, pero se está muriendo, no importa, tiene que llegar el patriarca. No es así. ¿Me explico? Yo he oído mujeres que el niño tuvo un accidente, que el niño, es que tengo que esperar a que llegue a mi esposo para que le imponga manos y ore. No, todos somos sacerdotes ahora, ¿verdad? No tenemos un patriarca. Yo espero, mujer de Dios, que su esposo no sea el patriarca, sino que sea su esposo, lo que debe de ser, ¿verdad? Su compañero, su mejor amigo, su amante, el confidente, lo que debe de ser, no el patriarca, ¿verdad? Su complemento. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y los varones están de acuerdo? Medio. No se oyó. Yo le digo lo que la Biblia dice y lo que el Espíritu de Dios dice, ¿verdad? Por supuesto tenemos que someternos los unos a los otros en amor y respetar, sujetarnos, ¿verdad? En el Señor. Ahora imagínese usted, alguien que dice: aquí mando yo y yo soy el patriarca y aquí se hace lo que yo digo, pero no se somete al Señor. Entonces esa familia estaría sometida a carne y sangre, no al Espíritu de Dios. Bueno, entonces padre, el concepto de padre, que tiene la misma raíz de patriarca, se les llamaba los pioneros de una actividad desde el antiguo pacto. Génesis 4:20: y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganados. Un padre era como el precursor, el pionero, el primero que desarrolló una actividad. Entonces, en este caso, Jabal era padre o precursor o pionero. También se decía en el antiguo pacto, se le llamaba padre aquel que tenía una actitud sabia, consejero, paternal. Génesis 45:8 dice: así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador de toda la tierra de Egipto. ¿Quién cree que está hablando allí? José.
Entonces él dice que lo ha puesto por padre de Faraón. Sabemos que genéticamente no es padre de Faraón, pero es como el consejero y es como el hombre sabio que está encima de las decisiones de Faraón. O sea que esa es otra acepción de la palabra padre. Seguimos con el que se llama padre, el que tiene una actitud paternal y sabia. En Jueces 17:10 dice: entonces Micaía le dijo: quédate en mi casa y serás para mí padre y sacerdote, y yo te daré 10 siclos de plata por año, vestidos y comida. Y el levita se quedó. Estamos viendo que Micaía le está hablando a un levita, por cuanto puede ser sacerdote, y le dice: quédate conmigo para que seas mi consejero, para que seas como mi padre, para que seas mi cobertura, para que estés orando por mí, para que intercedas por mí. Entonces usa el concepto de padre y dice que el levita se quedó. Y luego en Jueces capítulo 18 verso 19, y ellos le respondieron: calla, pon la mano sobre tu boca y vente con nosotros para que seas nuestro padre y sacerdote. ¿Es mejor que seas tú sacerdote en casa de un solo hombre que de una tribu y familia de Israel? Esto es una continuidad. Y entonces le dice: no te quedes solo con Micaía, vente con todos nosotros para que tú seas padre de todos, no solamente de un hombre. Entonces aquí estamos viendo pues la acepción de la palabra padre. Ahora, el Señor Jesús, aunque Él era el Hijo del Dios viviente, Él fue profetizado como Padre eterno. Isaías 9:6: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. ¿De quién están hablando? De Jesús. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Entonces, aunque Él era un hijo, Él es profetizado como Padre eterno. ¿Por qué se le llama Padre eterno? Porque Él, como dije, aunque es el Hijo del Dios viviente, cuando Él se convierte en el sumo sacerdote, Él engendra por el Espíritu Santo hijos de luz, hijos de Dios, y viene a ser de alguna forma un Padre espiritual para todos los que en Él creen, porque es engendrado a través de su sacrificio. La paternidad tiene mucho que ver con la impartición espiritual. Los padres espirituales le imparten a los hijos de la misma manera, hermanos, que un padre biológico le entrega genes a sus hijos o características a través de los cromosomas. También un padre espiritual que engendra hijos espirituales le imparte características espirituales a sus hijos. Un padre en lo natural va a producir a través de sus genes que el hijo o la hija tenga ojos claros, o tenga pelo castaño, o tenga pelo rizado, o tenga pecas, o qué sé yo, cualquier característica. Y a veces también, o no a veces, casi siempre, hay impartición también del temperamento del padre hacia los hijos. Y de esa manera nosotros reconocemos que alguien es hijo de fulano. Muchas veces usted encuentra a un muchacho y dice: ¿verdad que vos sos hijo de fulano? Porque es que es igualito. Lo identifica por los genes. Pero de igual manera hay padres espirituales que le imparten características espirituales o de la unción que fluye en él o en ella a sus hijos. Y muchas veces usted va a encontrar a esos hijos espirituales y va a identificar quién es el padre o la madre. A mí me ha pasado que hay hijos espirituales, ovejitas nuestras, que andan en otra ciudad, en otro lugar, en un evento, y alguien se les acerca y le dice: ¿verdad que vos sos de Mamelia? Y se quedan, ¿y cómo sabe? Hay un sello, hay una característica, hay una forma particular de orar, hay una manera de ministrar, hay una forma de cantar o de danzar o de vestir o qué sé yo. Pero el padre espiritual, la persona que es la autoridad espiritual, pero que hay una impartición, porque no es lo mismo ser un líder, un guía, que ser un padre espiritual. Son cosas diferentes. Un padre imparte de sus características. Un líder o un guía nada más dirige, guía, los lleva a comer pastos, les da la enseñanza, pero no se vacía de sí para darle al otro. En ese sentido, yo sí diría
que un padre da su vida a los demás, no en el sentido de que muere por ellos, sino que da la vida, de la vida que brota del Señor dentro de ellos, la vida de Cristo, la vida del Espíritu, es impartida a los hijos espirituales. ¿Para qué? Para que haya una reproducción. La razón por la cual Dios levanta padres espirituales es para que no termine esa semilla, esa simiente, para que no se cancele esas características, ese fluir de esa generación, sino que sea reproducido en la siguiente y la siguiente generación. De hecho, por eso el Señor siempre se guardó un remanente, para que de remanente a remanente se fuera manteniendo la visión, la revelación que Él daba. Entonces, los padres espirituales siempre imparten a sus hijos. Voy a mencionar, y creo que después vamos a hablar un poquito más en detalle. Moisés impartió de su dignidad a Josué. Ahí tiene las citas, número 27:20 y Deuteronomio 34:9. Ya vamos a entrar a verlo un poquito más detalle. Esto solo lo estoy mencionando. Elías dio a Eliseo una doble porción de su espíritu. Segunda de Reyes 2:9-12. Ya vamos a hablar de ello. Y Jesús sopló sobre sus discípulos y los envió. Esta fue también una impartición en Juan 20 del 21 al 22, cuando Él les dijo, recibid al Espíritu Santo, les estaba impartiendo del soplo de vida. Esto es una impartición. Mientras yo estoy hablando la palabra y le estoy compartiendo de la revelación o la palabra revelada, usted está siendo impartido. Hay algo de dentro de mí que está saliendo para tocarle a usted y usted está recibiendo algo, una impartición. No es lo mismo cuando usted enseña conocimiento que cuando usted imparte vida. Hay una diferencia. Porque usted puede tener muchos mentores, muchos maestros, de los cuales usted aprende conocimiento, pero no de todos usted recibe impartición, ¿verdad? Pero uno nota cuando ha sido impartido por alguien. Yo recuerdo muy al principio de mi vida en el Señor, tenía probablemente 1 año de estar caminando con el Señor, o no, quizá menos. Y recuerdo que llegó una sierva de Dios a nuestra casa, nos tocó el privilegio de atenderla, de recibirla, pero mi hija Rebeca, que tiene ahora 20 años, estaba muy chiquita y chiquita como de 1 mes, y yo tenía que cuidarla, no podía salir con ella. Y yo sufría porque todo el mundo en la casa se iba a la campaña de la profeta, y bueno, olvídese, era revolución en aquel tiempo, hace 20 años, 20 y pico, que había una campaña profética, y esta profeta preciosa de Dios, que yo pude compartir con ella en la casa, ay, yo quería irme, pero me quedaba con la niña cuidándola, y bueno, me quedaba con gusto, pero adentro, ay Señor, yo quisiera recibir. Y cuando ellas ya llegaban, usted sabe cómo son los profetas, las reuniones terminaban a las 11, 12, 1 de la mañana, y entonces yo me levantaba y ya a esa hora la profeta decía, ¿tiene café con pan a la 1 de la mañana? Sí, cómo no, y yo iba con mucho gusto a prepararle el café con pan, y su esposo estaba ahí intercediendo, y otra hermana que llegó con ella. Y el último día, cuando terminó toda la campaña, ella me llamó y me dijo, en Mamelia, fíjese que el Señor me dijo que le imparta a usted de lo que yo tengo, de lo que Él me ha dado, porque usted me ha atendido, me ha servido con mucho amor. Y yo en ese tiempo, ¿qué sabía de impartición? ¿Qué sabía de lo que ella me estaba hablando? Yo solo sé que ella oró por mí, que yo recibí. Pero al pasar de los años, el Señor me permitió ministrar juntamente con ella en la ciudad de Miami. Y entonces yo podía identificar rasgos de ella en mi vida, en mi ministerio, de algo que ella me impartió muchos años antes sin yo entender. Pero yo doy gracias a Dios porque esa impartición hizo que me guardara de la levadura del legalismo. Esa impartición de lo profético hizo que yo pudiera estar activada en las cosas del Espíritu, y aún aquello que no entendía, poderlo creer. Y entonces a veces no captamos la profundidad o la dimensión de eso, pero es muy importante una impartición. Pablo le impartió dones a Timoteo mediante la imposición de sus manos, 1 Timoteo 1:6, 1:14. Pero cuando hay una orden de Dios de impartir de un ministerio a otro, es una transferencia mayor, como ocurrió en el caso de Moisés y Josué, ¿verdad? Fue una impartición de su dignidad, dice, cuando le impuso las manos. O sea, es una transferencia para una continuidad de ministerio.
Por ejemplo, cuando el hermano Ángel estaba en el hospital, Viera, que ya estaba muy mal, el Señor nos inquietó a ir y fuimos con mi esposo. Y recuerdo que yo agarré una grabadora porque el Señor me hizo que lo hiciera, y yo estaba haciendo la segunda edición del libro de él, Un Mejor Maestro, y le llevé para que él firmara la introducción, la dedicatoria. Y cuando ya nos íbamos, él dijo: voy a orar por ustedes, porque el Señor me dice que les delegue que continúen haciendo la obra que yo comencé. Esa era una impartición de la habilidad de Dios en su vida, de una unción particular, y dijo algunas cosas específicas, ¿verdad? Para continuar algo. Esa es una impartición. Entonces, pero muchas veces nosotros recibimos impartición de diferentes vasos, de diferentes ministros. En el caso mío, primero había recibido de la otra sierva, en este caso del hermano Ángel, y así hay algunos que hubo otro siervo en Immokalee, la Florida. Yo iba allá y me estaba una semana, 2 semanas a recibir, me sentaba a recibir nada más de la palabra revelada que él tenía. Y un día él me dijo Dios esta mañana que lo que no se va a cumplir en mí se va a cumplir a través de ti. Él vivía en la Florida y yo en Honduras, pero allí hubo una impartición de una habilidad para que se cumplieran cosas que Dios había diseñado, que él tenía la capacidad de hacerlas. En el momento yo no entendí para nada, no tenía nada que ver el asunto, pero 3 años después este hombre cayó en pecado, ya no está, lamentablemente ya no está en el ministerio. Pero ahora yo lo estaba recordando este incidente hace unos meses, y cuando quedo viendo lo que es el campamento donde estamos, el establecimiento físico del ministerio donde estamos, digo, esto se parece tanto a aquel campamento en Immokalee al cual yo iba a recibir. Entonces hubo una impartición de una habilidad de Dios para que se cumpliera una visión que Dios tenía. ¿Me explico? Entonces, esto de la impartición, esto es un misterio, ¿verdad? Y es algo en el espíritu. Y a veces uno puede ser impartido aún a través de un video. Uno puede ser, porque es espíritu, es algo en el espíritu. Ahora, no es porque uno quiere, es algo espiritual, ¿verdad? Vamos a ver de lo que mencioné, vamos a ir viendo cada uno de los casos. En el caso de Moisés, que impartió a Josué. Sí, mi hermano. Sí, hermano. Claro que sí. Que de repente aparece hablando al otro, moviéndose igual, pero no es una impartición de vida. Muy importante, hermano David, claro. Muy importante. Sí. Y otro aspecto me parece que para que esto sea posible, el nivel de relación es importante. Entonces, ¿cuánto vive, cuánto se comparte la vida? Excelente. Gracias, hermano David. El hermano David Cartagena habla de 2 puntos muy importantes. Número 1, distinguir lo que es una impartición de lo que es la imitación. Cuando hay una impartición, estamos hablando de vida, estamos hablando de espíritu, estamos hablando de algo que sale de adentro y es impartido hacia adentro de la persona. No así que alguien se siente a ver cómo ministra fulano de tal y decir, pues yo voy a hacerlo así, o empieza a hablar igual. Eso ya es imitación. Sí, la impartición es algo que se recibe en el espíritu, y no es algo que porque yo lo planifiqué, no es porque yo lo quise, no es porque yo lo imité, sino que es algo que es como una transfusión interior, vamos a decir. Y el otro punto que él hablaba, que es muy importante, es el nivel de relación entre las personas. Y lo vamos a ver aquí precisamente. En el caso de Moisés con Josué, Josué era el asistente incondicional de Moisés. Él andaba con él, inclusive cuando él subió al monte para recibir las tablas de la ley. Allí fue Moisés con él, era su sirviente, era su ayudante, era su escudero, era todo, ¿verdad? Estaba allí con él y estaba conviviendo con él. Entonces, Números 27:20 dice, y pondrán de tu dignidad sobre él. Aquí vino una instrucción de Dios, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezca. Fíjese qué importante. O sea, la congregación ya le obedecía a Moisés, porque había visto el respaldo de Dios, las señales, los prodigios. Pero aquí tenía que impartirle de eso mismo
a Josué, porque él era el que iba a quedar al frente del pueblo. O sea que si esa impartición no se hubiera dado, si esa dignidad no le es impartida, el pueblo no hubiese obedecido. Pero al reconocer una característica que le fue impartida de Moisés a Josué, el pueblo obedeció. Y de hecho el pueblo le dijo: si Jehová va contigo como fue con nuestro padre Moisés, también te obedeceremos a ti. Entonces había una condición. Es muy importante, por ejemplo, cuando un apóstol o un pastor general está delegando o estableciendo en autoridad a un pastor, a un líder dentro de la congregación, cuán importante es esta impartición, esta delegación de autoridad, este reconocimiento, para que el pueblo se someta a esa persona, como lo hizo en este caso con Moisés, ¿verdad? Deuteronomio 34:9: y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Tiene relación el verso de Deuteronomio con el de Números. Ahora, eso no quiere decir, hermanos amados, que cualquiera que le ponga a usted las manos, usted va a recibir espíritu de sabiduría, porque este era su padre espiritual, este es el que lo formó, este es el que le está delegando. De hecho, en el Antiguo Testamento, el único que ponía manos sobre las personas era el padre, el patriarca, era el que le ponía para bendecirle. No es que cualquiera, hoy día cualquiera le pone las manos a cualquiera, eso no debe de ser así. El ponerle las manos sobre la cabeza es un símbolo de bendición, y por cuanto hay una impartición a través de las manos, usted no debe de dejarse poner las manos de cualquier persona, porque hay un abuso en eso. Hay una impartición, pero tanto le pueden impartir bendición como le pueden impartir de algunos habitantes extraterrestres que anden en el que le está imponiendo las manos, llamados chamucos, ¿verdad? Espíritus inmundos. Entonces es muy importante quién le va a impartir. Espero yo que quien le imparta sea en la línea del orden de Dios, que le imparte bendición. Yo he visto siervos tan respetuosos de eso, que no le imponen las manos a alguien si su padre espiritual o el pastor no se lo permite. Pero ahora cualquiera le pone las manos a todo el mundo. No debe ser así. Es para una impartición. Bueno, veamos cuando Pablo le impartió a Timoteo, 1 Timoteo 4:14. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Un presbiterio es un conjunto de presbíteros, o si usted lo quiere ver, es un grupo de ancianos, o póngale, son apóstoles, profetas, ministros de Dios que se reúnen para bendecir y profetizar sobre una persona. Entonces, cuando hay quizá un ungimiento, un llamamiento, una delegación de autoridad sobre algo, y hay un presbiterio de líderes, ministros, ancianos del Señor reunidos, imponen manos sobre él o sobre ella para bendecirle, para impartirle una palabra de bendición, para impartirle de lo que está en ellos. Y somos testigos y hemos visto cómo esa persona sobre la cual bendice o imparte el presbiterio profético, presbiterio apostólico, cómo esa persona sube de nivel espiritual y de autoridad. Los presbiterios proféticos son importantes, pero son delicados, ¿verdad? Hay que saber quiénes son los que van a formar el presbiterio y de quiénes usted va a recibir esa delegación y esa impartición. Y 2 de Timoteo 1:6, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Ahora, Pablo le dice por la imposición de mis manos, porque él es su padre espiritual y tiene la autoridad y el derecho de imponerle sus manos. Veamos los padres espirituales en el Antiguo Testamento. Ahorita hablamos de la impartición, que es una de las funciones del padre o de la paternidad. Pero veamos el caso de un padre espiritual en el Antiguo Testamento, Elías. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Eso lo encuentra en 2 de Reyes 2:9b. Ahora, ¿por qué le dice te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí? Si nosotros nos vamos más atrás,
a Deuteronomio, nos damos cuenta que al primogénito se le daba el doble. Dice Deuteronomio 21:17, al primogénito se le dará el doble de lo que correspondiere a cada uno de los demás, porque suyo es el derecho de la primogenitura. Aquí está hablando en el contexto de darle financieramente, económicamente, y el contexto es todavía más amplio, que la razón es que si el padre falta, el primogénito es el responsable de sostener a la madre, y por eso tiene doble porción para sí mismo y para su madre también. Entonces, el concepto de una doble porción está directamente relacionado con ser primogénito. Yo entiendo que Eliseo era el primogénito y en este caso fue unigénito. Bueno, Jehú de alguna manera recibió impartición de Elías, pero vemos claramente que Eliseo fue como el primer hijo ministerial de Elías. Entonces, por eso se atreve a pedir la doble porción. Ahora, fíjese, Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 11 y 12. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballo de fuego apartó a los dos, o sea, a Elías y a Eliseo. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Esto fue el momento en que Elías fue tomado, y Eliseo entonces recibió la doble porción del Espíritu de parte de Elías. ¿Por qué decimos que es la doble porción? Bueno, hay muchas maneras como sabemos que es la doble porción, y una de ellas es que Eliseo hizo el doble de los milagros que hizo Elías. Esa es una razón. Esto de que rompió en dos partes los vestidos tiene que ver con la doble porción. Ahora, ¿alguien sabe cuánto tiempo Eliseo estuvo a la par de Elías sirviéndole? ¿Cuántos años? 14 años. Estuvo durante 14 años. Eliseo le llevaba la maletita a Elías. Eliseo le llevaba, paradójicamente hablando, le llevaba la Biblia, le servía el vaso de agua, si quiere verlo de esa manera, y miraba a ver qué se le olvidó y se lo iba a traer, y estaba allí a la par para lo que Elías necesitara. En este servicio de Eliseo para Elías, él recibió vamos a decir, la oportunidad o la bendición de recibir esa paternidad, esa impartición y esa doble porción. Ahora, todos somos sacerdotes en el concepto de que todos tenemos entrada libre al trono de la gracia. Todos podemos orar, ya no necesitamos un intercesor. En el antiguo pacto nadie podía entrar al lugar santísimo sino solamente el sacerdote que representaba al pueblo, pero ahora toditos podemos entrar. Eso es un tema. El tema de la impartición a través de la imposición de manos tiene que ver con paternidad espiritual, que se impone manos de padres a hijos. Ahora, obviamente, un papá de familia tiene toda la autoridad y la bendición de Dios para imponer manos a su hijo y bendecirlo. De hecho, yo espero que lo hagan, ¿verdad? Y que le bendigan y que le digan: eres bendito, hijo de Dios, bendito de Jehová, que este día te vaya bien y todos los días de tu vida. Y si cumple años, lo bendice, y si se graduó de la primaria, lo bendice, ¿verdad? Y hay que hacerlo, pero eso no limita que la madre lo puede hacer igual, lo puede hacer porque son autoridad sobre sus hijos. Pero de igual manera, lo que yo estoy hablando es que aunque sea un ministro, no cualquiera debe o puede imponerle manos a una audiencia, porque eso, para impartir, tiene que ganarse la autoridad de hacerlo, porque le estoy impartiendo bendición, pero puede que le imparta otras cosas también, y a no ser que alguien le dé el permiso de hacerlo, no debería de hacerse, a no ser que Dios lo ordene, ¿verdad? Entonces, porque se ha acostumbrado que para ministrar liberación se ponen manos, o para cualquier cosa, ¿verdad? Pero vemos en el caso de Pablo y Timoteo, le dice: no impongas con ligereza las manos, ni te hagas partícipe de los pecados ajenos. En este caso, la imposición de manos era para escoger a los que iban a ir. Pero cuando le dicen no te hagas partícipe de pecados ajenos, quiere decir,
Si tú impones las manos a la ligera, puedes estar coparticipando de la vida de pecado de esta persona. Entonces no te hagas partícipe de ello. Ten cuidado sobre quién vas a delegar tu dignidad. Ten cuidado sobre quién vas a dar, porque tan delicado es a quién le impongo manos como tan delicado es quién me las impone a mí. Las dos cosas son bien delicadas. Ahora, padres de familia pueden hacerlo con sus hijos, ¿verdad? Porque son los padres y hay una línea de autoridad que se lo garantiza el poder hacerlo. Ahora, es importante lo que recibió Eliseo como hijo espiritual de Elías. No solo es que recibió la habilidad o la capacidad de hacer milagros, sino que nosotros vemos que el ministerio de Eliseo, si podemos llamarlo así, fue un ministerio mejorado, en el sentido de que ya no vemos la dureza o el legalismo del ministerio de Elías, sino que vemos un ministerio en Eliseo de gracia, un ministerio de sanidad, de restauración. Lo vemos sanando las aguas que estaban contaminadas, lo vemos sanando la olla que había muerte para los profetas, estaba envenenada de las calabazas silvestres. Lo vemos que lo primero que hace a la ciudad donde llega es sanar las aguas, que le dijeron: esta tierra es buena, pero las aguas están contaminadas. Entonces vemos una unción mejorada, con gracia, con restauración, con una capacidad diferente. Entonces el deseo de todo padre espiritual debe de ser que sus hijos le superen y sean mejores. Y así debería de ser, y así es. De hecho, así es. Ahora vemos el caso de Pablo en el Nuevo Testamento. Hay muchísimas citas que le hace. Sí, hermano. Sí. Claro que sí. Claro que sí, hermano. Allí cuando que era mucho y que Jetro le recomienda, ¿verdad? Pero también el Señor le dice a Moisés que llame 70 de los que son ancianos de su credibilidad, o que son fieles, y les dice que imponga de su espíritu sobre ellos. Claro que es una impartición y de hecho a partir de ese momento estos 70, los cuales fueron delegados, pudieron resolver los casos que antes Moisés resolvía. O sea que recibieron la capacidad de consejo, la sabiduría que había en Moisés para que ellos empezaran ahora a tratar los casos. Y esto es algo muy importante, porque muchas veces nosotros como líderes en el ministerio queremos abarcar todo porque pensamos que la gente no lo puede hacer. Pero si nosotros nos invertimos en ellos y les delegamos a ellos y les impartimos a ellos como padres espirituales que somos, y queremos que ellos se levanten y que sean mejores que nosotros, va a llegar un momento en que ellos van a hacer las labores que nosotros hacíamos y las van a hacer mejor. Entonces no debemos de tener temor de impartirles a ellos, no debemos de tener temor de invertir en ellos y de poner de lo nuestro en ellos, porque ellos lo van a superar. Pero cuando ellos superan, nosotros estamos siendo movidos también a otro nivel, no nos vamos a quedar estancados toda la vida. Y entonces algunos dicen: ay no, porque si él empieza a hacer lo que yo hago, me voy a quedar sin chamba. No, no es así la cosa. Siempre hay algo más que hacer. Y entre más hijos espirituales usted tenga, a través de los cuales usted se puede reproducir y a los cuales usted les pueda impartir, más rápido crece la obra o lo que Dios está haciendo a través suyo, y más rápido usted encuentra el destino para el cual fue creado, porque usted puede invertirse en muchas personas. Pero para eso tiene que ser un padre maduro, que no tiene temor a ser suplantado, sino que al contrario se pone para que sus hijos se suban sobre él y se levanten, pone su hombro para levantar a sus hijos. Y qué gloria más grande para un padre espiritual ver cuando sus hijos ministran, cuando sus hijos enseñan, cuando sus hijos predican, cuando sus hijos, Dios los usa. Es una gloria tremenda. Esa es la diadema de un padre espiritual, el poder ver que ellos le han superado. Debemos entender que aunque en el espíritu somos eternos, este cuerpo un día va a dejar de ser. Y si nosotros no nos impartimos, no nos reproducimos en otros, la visión termina. Allí queda, ahí concluye. De hecho, Josué nunca impartió sobre otro.
Si usted mira, la falla de liderazgo de Josué es que después de él, eso quedó hecho un caos. No había alguien en quien él se hubiese reproducido. Cosa extraña, porque él anduvo siempre con Moisés, sin embargo, él no tuvo a alguien en quien impartirse. Y eso es muy importante. El apóstol Pablo fue un padre en la iglesia. Y tenemos varias citas, primera de Timoteo 1:2, segunda de Timoteo 1:2, Filemón 10. Y hay muchas más, pero el apóstol Pablo dice a los Gálatas: hijitos míos, les está diciendo, por quienes vuelvo a sufrir. Fíjese, dice vuelvo, o sea, ya había sufrido una vez dolores de parto hasta que Cristo se ha formado en vosotros. Entonces yo entiendo que el apóstol Pablo primero tuvo dolores de parto para darlos a luz en el Espíritu para salvación, pero una vez que ellos fueron liberados del infierno, fueron justificados, él vuelve a sufrir con dolores de parto porque no los miraba maduros. Por eso él les está hablando de las obras de la carne y del fruto del Espíritu, pero vuelve a sufrir con dolores de parto hasta que se pueda ver el fruto en ellos, hasta que Cristo sea formado en ellos. Un padre, amados, un padre no es alguien que va regando la semilla y se olvida y se va. Un padre es aquel que gime y gime hasta que los da a luz y hasta que los ve crecidos, maduros y ejerciendo el ministerio o el llamado para lo cual fueron establecidos. Esa es la diferencia. O sea, yo entiendo los ministros, ¿verdad? Hay un ministro llamado a evangelizar, está bien, gloria a Dios. Hay otro llamado a discipular, está bien. Pero un padre es aquel que no deja botada a la gente, se acuerda de ellos, gime por ellos, ora por ellos y hasta que ve el fruto. Está impartiéndoles a ellos. Yo bendigo a Dios por la vida del hermano Ángel, que ya no está con nosotros físicamente, pero él enviaba en aquellos tiempos en que no había la facilidad de comunicación y transporte como ahora. Él me enviaba mensajeros con cassettes para darme el alimento que yo necesitaba o la palabra rema que yo necesitaba. Iba gente a quedarse allá, yo iba y siempre, y tengo la colección ahí de cassette de lo que yo necesité en el momento. O sea, aunque no estuviera físicamente, pero había una impartición. Y él no descansó hasta que no me vio y me dijo: ahora sí, hermanita Mamelia, ya estoy, ¿verdad?, contenta, porque ya usted dejó de estar vendiendo café en la cafetería, ya dejó de estar en la farmacia, ya se decidió por Cristo, me dijo. Y dije yo, o sea, ¿cómo era la cosa entonces? Pero, ¿verdad? Él lloraba y gemía hasta que me viera en mi destino profético, porque a un padre Dios siempre le revela el destino de su hijo. Y él me decía: hay muchas cosas que yo no le puedo decir a usted porque no las va a entender ahorita, pero Dios me las ha revelado a mí que quiere hacer con usted. Entonces, como él conocía el destino mío, él no estaba contento si me miraba que medio me salía del destino. Y allí iba el padre a gemir, a clamar hasta que me encarrilara otra vez. Y esa es la vida de un padre espiritual, ¿verdad? No quedarse tranquilo porque sabe que Dios llamó a aquella vida y que Dios ha invertido mucho en esa persona y que no puede uno descansar hasta que no ve el cumplimiento de ese llamado. Y verdad, hay gente por la que uno llora y gime de verdad cuando los ve que andan alejados, porque uno sabe el peso del llamado de gloria que hay en ellos. Y ese era el caso del apóstol Pablo. Vemos, Pablo le dice a Timoteo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe. Yo digo que Pablo como que tenía algunos falsos y otros verdaderos, ¿verdad? Algunos no le salieron muy bien, le dieron la espalda, se fueron en pos de las vanidades del mundo, pero él tenía un excelente concepto de Timoteo y lo llamaba verdadero hijo en la fe. Gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Y luego segunda de Timoteo 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo, ¿verdad? Primero le dice verdadero y luego le dice amado. Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Ahora, Pablo también era padre de Tito. Dice a Tito, verdadero hijo en la común fe. Ya lleva dos, qué bueno, ¿verdad? Gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo nuestro Salvador. Pablo también fue padre de Onésimo. Dice, más bien
esto es en Filemón 1, 9 y 10. Más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo, ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. O sea que este era su hijo espiritual, pero ahora está rogando por él, porque él se siente que ya está anciano y quizá está pronto a partir, y entonces él quisiera ver el cumplimiento en la vida de Onésimo. Ahora, veamos lo que dice el apóstol y profeta Juan. Sabe que Juan no solamente fue un apóstol, sino que fue un profeta del Señor. Y entonces, primera de Juan, capítulo 2, versos 13 y 14, dice: os escribo a vosotros padres. O sea, él está reconociendo que hay padres en la iglesia, porque conocéis al que es desde el principio. ¿Quién es el que es desde el principio? El que es, el que era y el que ha de venir, el alfa y el omega, el Señor Jesucristo. Entonces, aquí el apóstol Juan dice que una característica para ser padre es que hay que conocer a Jesús, el que es desde el principio. Conocer no solamente quiere decir que se lo presentaron ni que de oídas lo ha oído, sino que tiene una íntima relación con él. Os escribo a vosotros jóvenes porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos porque habéis conocido al Padre. Os he escrito, o sea, estos hijitos que han conocido al Padre son los que han tenido revelación de la paternidad de Dios. En eso se basa uno de los libros que escribí, que se llama Dios es mi Padre. Os he escrito a vosotros padres, otra vez, ¿verdad? Porque habéis conocido al que es desde el principio, repite lo mismo. Os he escrito a vosotros jóvenes porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Ahora, según esto, las características de un padre, según lo que habla Juan, es que ha conocido a Jesús en la intimidad de su relación con él. Un padre es aquel que tiene madurez y carácter, porque dice: os escribo a vosotros padres, pero luego hace el contraste con hijitos y con jóvenes. O sea que un padre es alguno que ya tiene madurez y carácter, el carácter de Cristo. Y también es el que se invierte y se reproduce en otros, impartiendo de lo recibido por gracia. Un padre, amados, es aquel que cubre, el que bendice, el que levanta, aún el que sustenta, el que suple en momentos de necesidad. Un padre es el que está pendiente espiritual y aún materialmente de sus hijos, aquel que se goza en los logros de sus hijos y que sabe que tiene que dejar herencia, porque un padre en lo natural, el deseo de un varón cuando se casa es tener hijos, ¿verdad? Además de producir contentamiento a su esposa, es poder procrear y poder tener hijos. De igual manera, un siervo de Dios, un padre espiritual, su gloria, su contentamiento es tener hijos que vea que en ellos está el carácter de Cristo y en los cuales se está reproduciendo. Hijos que sean confiables, que pueda saber que lo que le mandan a hacer los va a hacer. Porque en lo natural, cuando nosotros le decimos a nuestros hijos: hijo, ¿me podés hacer un favor? Sí, mamá, ya voy. Anda, tráeme la pluma y qué sé yo, el cuaderno que está ajá, ya voy a ir. Pasan 5 minutos, 10 minutos. Muchacho, y no vas a ir. Espérese que estoy ocupado, ya voy a ir. Llega un momento, le da uno dolor de cabeza y dice: pues voy a ir yo, si este muchacho no va a ir. Eso no le produce contentamiento a un padre. Igual es en lo espiritual. Si usted le dice a un hijo espiritual: mire, lo envío, me va a hacer esta misión, usted va a llamar a fulano de tal, le va a decir tal cosa, va a orar por él, uno como padre está esperando que el hijo lo haga así, mire, como quien se quita una brasa, rapidito, velozmente, diligentemente, y que regrese a reportarle y le diga: ya lo hice, aquí está el reporte, Eso es un hijo, ¿verdad? Entonces, qué bendición es saber que uno tiene hijos obedientes, espiritualmente hablando, ¿verdad? Que hacen aquello que se les comisionó. Seguimos con las características de un padre. La paternidad nos habla de la impartición de la paternidad de Dios, normalmente por apóstoles. ¿Qué quiere decir con esto? Un padre espiritual no necesariamente es para formarle a usted dependencia de él, sino que es para que esa paternidad le dé la seguridad y la identidad de que usted es un hijo de Dios. Un padre siempre le va a llevar a usted
a Dios como padre, no a sí mismo, no a depender de él o de ella. Un padre no es aquel que dice: yo soy el non plus ultra, mijo, usted no puede recibir de nadie más, solo de mí, solo oiga mis cassettes, solo lea mis libros, no le permito que vea nada más. Eso no es un padre. Un padre siempre lleva a sus hijos al Padre Dios y sabe que tiene que depender de él, ser lleno del Espíritu Santo para que en la gracia del Señor discernir qué hacer, qué no hacer, qué leer, dónde ir, dónde no ir. Ese es un verdadero padre. Los padres proveen seguridad cuando conducen a los hijos a la plena dependencia de Dios, que es lo que hablábamos. Y esto muy importante, porque cuando hablamos de la paternidad de Dios, pensamos que tiene que ser un ministro varón para que ministre paternidad. A veces hay una administración y sabemos que hay quienes tienen huellas de orfandad, marcas de que no tienen una buena paternidad de Dios, se sienten huérfanos en la iglesia, no caminan seguros de quiénes son ni de qué tienen derecho, y uno sabe que aquella persona necesita una administración. Y lo que normalmente hacen es, pues vamos a llamar a un hermano maduro de los ancianos o de los diáconos, que tiene ya un poquito de barbita y pelo blanco y panzoncito y que parece un papá, para que entonces le dé un abrazo. Venga, hermano, usted que tiene cara de papá, dele un abrazo al hermanito que es que él creció sin papá. Eso nada que ver, porque estamos haciendo las cosas como por carne y sangre. Entonces, si entendemos que la paternidad de Dios es revelada por el Espíritu Santo de Dios, esta puede ser impartida a través de un ministro de Dios, sea varón o mujer. ¿Por qué? Porque Dios mismo tiene características que son maternales. Aunque solo se habla de Dios como Padre, Dios como el Shaddai tiene características maternales. Él es el Dios que tiene pechos y amamanta. Él es el Dios que atrae a las personas y los cobija en sus brazos y los arrulla como la gallina los polluelos. Esa es la acción del Shaddai. Entonces, no importa si el ministro es varón o es mujer, si tiene sanidad y madurez y tiene la revelación de quién es Dios el Padre, va a poder impartir esa seguridad, esa protección y esa cobertura a los que necesitan la revelación de la paternidad de Dios. Pero puede ser que el ministro sea un varón, pero si él mismo tiene inseguridad, a él mismo no se le ha revelado la paternidad de Dios, él mismo no sabe a lo que tiene derecho, vive quejándose, vive con amargura, ¿qué le puede impartir a alguien aunque sea varón? Me explico, esto es algo que tiene que ver con el Espíritu, no con el estuche del Espíritu Santo que Dios quiere usar en ese momento. Hay mucho cuidado, deben tener mucho cuidado con esto, que no porque alguien tenga apariencia así como de papá bueno, es que él es el que tiene que estar impartiendo, porque esto no es algo de cómo parece, esto no es algo de cómo luce en el exterior, sino que es algo del Espíritu, para que sea activada la revelación de que Dios es su Padre, no para formar una dependencia, porque aquí hay un peligro. Que las personas que han vivido con marcas de orfandad porque tal vez no tuvieron un papá biológico, entonces lo que hacen es una sustitución. O sea, no tuve el papá biológico, pero ahora lo llamo mi papá y lo llamo para todo y le pido permiso para todo, y lo que hace solo es una transferencia, pero sigue siendo un huérfano, porque la única manera como dejamos de ser huérfanos es cuando entendemos que Dios es mi Padre y yo soy su hijo. Y eso es lo que necesitamos en la iglesia del Señor, que cada persona sepa que es un hijo de Dios y a qué tiene derecho y camine como un verdadero hijo de Dios. Entonces, a través de la impartición espiritual de alguien que es una persona segura y madura de quién es su Padre, las personas pueden recibir la revelación de la paternidad de Dios, no importa si es varón o es mujer, porque eso se ministra a través del corazón. Vamos al repaso. Hoy está muy de moda decir, ¿verdad?, que un padre espiritual y que voy a buscarme un padre espiritual y entonces ando viendo quién es que se ve mejor para buscar. Esto no es así. Ni los padres se tienen que andar ofreciendo, ni los hijos tienen que andar buscando quién los adopta, sino que esta es una obra del Espíritu. Cuando usted está delante de alguien que le ministra seguridad, autoridad, y el Espíritu de Dios le inquieta y le hace saber, comienza una relación que Dios mismo la provee, no es que uno la provoca. Esto viene del Espíritu Santo.
Hace poco llegó un pastor a buscarme, pidió una cita. Este pastor hace 3 años, creo, se apartó de la denominación donde él estuvo. Y me dice: hermana Imamelia, hace 3 años salí de la denominación, he estado sin una autoridad espiritual, he estado sin nadie, me siento como huérfano. Él creció sin padre y tuvo ciertos problemas. Me dice: pero yo he estado orando que Dios me muestre quién me va a dar esa relación de cobertura, de paternidad. Y quiero decirle que el otro día que yo estuve cerca de usted, experimenté dentro de mí algo que nunca había sentido en estos 3 años. Y supe que Dios me estaba dando seguridad y protección. Yo quiero preguntarle, ¿usted estaría dispuesta a darnos cobertura? Yo le dije: mire, usted no me conoce, usted ve lo bueno de mí, ¿verdad? Pero usted no me conoce, ni yo lo conozco a usted. Yo sé que usted es un siervo de Dios, pero nada más. Yo creo que lo primero es que tiene que haber una cercanía también y conocernos, ¿verdad? Pero a mí me llamó la atención lo que este pastor me dijo, porque él ha viajado a muchas partes y ha estado con muchos apóstoles y gente que tiene hijos espirituales, pero dice que él en su interior recibió algo, una revelación que no había recibido antes y que hubo un cambio en su corazón. Entonces eso a él le dio el indicio, ¿verdad?, de que podía buscar en esa línea la cobertura, la paternidad que necesitaba. Entonces un padre no solo es para dar palos, no solo es para criticar, sino que también para amar, para sanar, para restaurar, para recibir, para cobijar, para proteger, para levantar. Bueno, entonces en el repaso, alguien que me diga que era un patriarca. Llegan tarde y las contestan todas, es un problema. Mencióneme 2 padres espirituales del antiguo pacto, a ver. Moisés y Elías, rapidito, ¿verdad? ¿En qué consiste la impartición de un padre a un hijo? De la vida interior espiritual, de su dignidad, dice la palabra refiriéndose a Moisés y a Josué. O sea, no es una cosa externa, es algo de adentro. ¿Por qué cree usted que Pablo fue un verdadero padre? Él habla de verdaderos hijos, pero alguien que me diga por qué cree que Pablo fue un verdadero padre. Hasta que Cristo estaba, amén, y sufría con dolores de parto otra vez por ellos. Perfecto.